elecciones al final. Usa el gobierno actual, nuevo, Dilma, tendencia. Primero, el rol del Estado logístico. Sí, no expliqué esta palabra. Logístico es un Estado que apoya la expansión de los actores económicos y sociales de su propio país. Entonces, un Estado que apoya la expansión de las industrias, de las empresas, el contacto, expansión cultural, y de todos los tipos en relación a la región. El gobierno de Dilma seguramente va a profundizar el desarrollismo, la expansión de las empresas. Después, el crecimiento de nuevos patrones de integración, o sea, los modelos de integración basados más en cooperación y autonomía serán más caros al gobierno de Dilma que padrones más antiguos, comerciales, del nuevo regionalismo, de cosas de este tipo. Después, el refuerzo de la centralidad del Itamaraty. A Dilma no le gusta política exterior mucho, no tiene interés. Entonces, cuando el presidente sale del rol del moderador, el Ministerio de Exteriores gana fuerza. Y con eso, la visión más de identidad sudamericana, integración política, social, pierde espacio. En detrimento del Itamaraty, que quiere expansión y cosas de este tipo. Y por fin, una tensión nueva que aparece en lugar que antes Brasil estaba, la diplomacia entre proyección internacional y liderazgo sudamericano. Ahora el principal debate se cambió. El debate está proyección global con un acercamiento al occidente o proyección global con el liderazgo de los países del sur. Donde América del Sur disminuye su presencia. Ahora es el sur, en serio, no es más América del Sur. El liderazgo brasileño se crece la idea y vacía el espacio de América del Sur. Básicamente es eso sobre la pregunta actual. No lo dice ni uno ni otro, pero ven que no es tan sencillo como una pregunta. Es difícil tener Brasil como vecino, sí, pero quieren que Brasil no arque con costos, no les ayude, no sea un líder. Tengo mis dudas. Gracias. Buenas tardes. Realmente agradezco a Live, a su directora, a Rosland, por la amable invitación a participar de nuevo, porque ya estaba un par de veces en este seminario. Voy a tratar de ser lo más poquito que pueda, porque el tiempo empieza a jugar en contra nuestra. Y bueno, yo trato también un poco de dar respuesta a la pregunta que se plantea cuando se organiza. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Brasil en Sudamérica? ¿Está desarrollando un liderazgo hegemónico o está realmente promoviendo la integración? Porque realmente en muchos países se suele dar cierto énfasis a la dimensión hegemónica del proyecto brasileño. Brasil es el que impone el proyecto, Brasil es el que ha diseñado el proyecto de integración sudamericano. Incluso la idea de construcción de Sudamérica como región política, como región económica, que sustituye a América Latina, que ha sido el concepto tradicional que hemos manejado durante buena parte de nuestra historia, desde cuando, digamos, aparece en el léxico en 1850, por allá. Brasil la pone, la discute, la pone en duda y la quiere sustituir por la noción de Sudamérica. Esa es un poco, digamos, la noción que se puede manejar en países como Argentina, en países como Colombia, por ejemplo. Y yo, haciendo un análisis de la construcción institucional de ese proceso, cuya dimensión ahora es la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, planteo serias dudas de que exista una hegemonía tan preponderante, tan absoluta, que sea Brasil quien realmente esté delimitando y quien esté poniendo todas las condiciones de cómo se está desarrollando el proceso, de cómo se está diseñando el proceso. Creo que es un proceso dinámico, complejo, que expresa en gran medida los cambios políticos que vienen dándose en la región desde cuando la idea comenzó a construirse, que yo la remonto al año 93, cuando se crea
cuando se hacen las primeras propuestas de integración. En ese sentido yo distingo tres etapas en este proceso. En ese proceso de construcción del regionalismo sudamericano, una primera etapa es que inicia en 93-94, cuando se plantea la propuesta del ALSA, el Área de Libre Comercio Sudamericano, en un contexto particular de esa época, que brevemente voy a tratar de explicar posteriormente, de regionalismo abierto y de respuesta, y no por eso se llama, de que no es casualidad que se llame ALSA, Área de Libre Comercio Sudamericana, porque se estaba creando un tratado de libre comercio norteamericano en la otra parte del hemisferio bajo el liderazgo de Estados Unidos. En esa primera etapa el liderazgo de Brasil en el proceso es claro, es marcado, es decir, indiscutible. Se inicia una segunda etapa cuando el ALSA se transforma en la Comunidad Sudamericana de Naciones a partir de la primera cumbre de presidentes y jefes de gobierno sudamericanos que se realiza en Brasilia en septiembre del año 2000 bajo iniciativa justamente de Fernando Henrique Cardoso. Allí esa etapa que se inicia en la casa, en el 2000, perdón, en Brasilia, tiene en sus primeros años también un indisputable liderazgo brasileño, pero en su etapa final, que comienza más o menos en el año 2005, empiezan a surgir voces dentro de Sudamérica que critican el modelo de integración que está implícito en la casa, en la comunidad sudamericana. Y se inicia una nueva discusión particularmente relevante durante la cumbre de jefes de gobierno, de Estado y de gobierno sudamericano que se realizó en 2006 en Cochabamba, Bolivia, donde se plantea toda una revisión del proceso de integración que culmina esa revisión con la UNASUR. Y en esa última etapa hay voces distintas a las brasileñas, hay propuestas de integración distintas a las que planteaba Brasil, que es lo que termina delimitando el modelo actual de la UNASUR. Entonces, muy brevemente, la primera etapa es la etapa del Área de Libre Comercio Sudamericana, y esa hay que entenderla en el contexto de la época, inicio de la década del 90, hegemonía de la idea de integración hemisférica o integración americana por Estados Unidos, un interés en ese momento particularmente fuerte en casi todos los países de América Latina en la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas. Estamos hablando en el año 93, estamos hablando antes que se conociera la agenda de negociación del ALCA, antes de las ministeriales que comienzan en el año 98, cuando el proceso, porque se empieza a negociar y los temas de la agenda comienzan a generar inquietud en algunos países de América Latina que ya empiezan a mostrar a partir del año 98 una simpatía menor hacia la propuesta del ALCA, porque por ejemplo no les agrada la idea de aprobar normas OMC que no existen a nivel subregional en los procesos en los cuales ellos participan. Pero eso no existía en el año 93. En el año 93 había una suerte de euforia en todo el continente sobre la idea de crear un área de libre comercio de las Américas. El Mercosur estaba en un buen momento allí. Son los años iniciales también del Mercosur. Y desde la perspectiva de Brasil, que nunca dijo que no al ALCA, pero que tampoco nunca manifestó de forma expresa un sí voluntarioso o entusiasmado a ese proyecto de integración, que en las cumbres de las Américas, la cumbre de Miami, Franco tuvo un muy bajo perfil, en la cumbre de Santiago igualmente, en la cumbre de Quebec, Cardoso, su discurso es un discurso crítico en algunos aspectos. Allí está la famosa expresión de Cardoso: Mercosur es un destino, el ALCA es una opción. Realmente es al revés, fue al revés como lo dijo. Hay una crítica a ciertos temas de la agenda. Entonces, Brasil, el único país que no mostró un interés excesivo, entusiasta en el ALCA, comienza a construir, a partir del éxito que existía en el Mercosur, un bloque en la región para poder negociar, para tener un poder de negociación mayor en la negociación hemisférica que se veía, que se acercaba. Y la primera propuesta la hace Itamar Franco cuando plantea crear lo que en algunas partes de Norteamérica del Sur momentáneamente llamaron el Merconorte, que realmente fue la iniciativa masónica de Itamar Franco de hacer un eje norte sudamericano más o menos equivalente a lo que existía en el Cono Sur con el Mercosur.
Esa idea tuvo una vida muy breve, muy rápida, y rápidamente fue transformada por una propuesta de Celso Amorín de crear el ALSA, el Área de Libre Comercio Sudamericano, que era una ampliación del Mercosur, pero entendida como una respuesta al ALCA, que tenía tres dimensiones muy claras. En primer lugar, era en lo esencial una propuesta comercial, es decir, era una propuesta que encajaba en la lógica de la época de regionalismo abierto, liberalización de mercados, promoción de las inversiones, pero sin una agenda de temas relacionados al comercio, MS Plus, que no era del gusto de Brasil, porque no lo quería negociar dentro del ALCA, y si no lo quería negociar dentro del ALCA, obviamente no lo iba a negociar a nivel sudamericano. El segundo componente de esa estrategia es empezar a consolidar una idea que se estaba manejando en el seno de un grupo de Itamaraty de convertir a América del Sur como un actor político particular en la comunidad internacional, distinto a América Latina, entendiendo incluso, utilizando expresiones no necesariamente de diplomáticos, pero sí de académicos brasileños respetados, como por ejemplo Luis Alberto Muniz Bandeira, de llegar a definir a la idea de América del Sur como una invención francesa. Bueno, históricamente podemos concordar con él, pero digamos, de 1850 a 2000 o al 93 pasaron muchas cosas y la idea de América Latina tuvo su construcción particular. Pero bueno, en el nuevo lenguaje y en la nueva estrategia brasileña se comienza a manejar Sudamérica como un actor preferencial de acción para Brasil, donde va a desarrollar su acción política y a la que va a ayudar a construir. Y ese proyecto, centrado en Sudamérica y basado en el comercio, no debía afectar un principio básico de la política exterior brasileña, que por cuestiones de tiempo no puedo tocar en detalle, que es el principio de la autonomía. Sería una integración en la cual la autonomía, es decir, la capacidad de Brasil de tomar decisiones propias a nivel institucional y político, pero también de escoger su propio modelo de desarrollo, por la influencia de los fuertes sectores desarrollistas que Miriam explicó en su exposición que existen en el Ministerio de Economía con conexiones en Itamaraty. Entonces, esos fueron los tres pilares, y bajo esos tres pilares se inicia un proceso de negociación con la comunidad andina que iba a resultar en la creación del ALSA como el bloque sudamericano, a partir del cual la región, bajo el liderazgo brasileño, comenzaría a negociar con Estados Unidos en África. Y los calendarios coincidían perfectamente. Se planteaban en las primeras negociaciones iniciales de los dos grupos que el tratado CAN-Mercosur debería estar listo, concluido y finalizado en el año 1998, año previsto en la cumbre de Miami para que se realizase la segunda cumbre de las Américas en Santiago de Chile, en la cual se iniciaría formalmente la negociación del ALCA. Bueno, llegó el año 98 y las negociaciones CAN-Mercosur no funcionaron. No se firmó el acuerdo CAN-Mercosur por diferencias, y un poco también en el fondo de esas diferencias la idea de que Brasil quería conquistar mercados de sus vecinos y quería ceder poco. Una percepción que existe en muchos países sudamericanos. India peca tú.